Bueno, somos estoicos y aquello que no depende de nosotros y no podemos controlar, pues no tiene por qué afectarnos. Yo había preparado unas 10 diapositivas para esta charla porque como se me hacía un poco raro hablar de Marco Aurelio sin poner unas imágenes que estuvieran relacionadas con Roma, que le pusiera cara a algunas personas de las que podríamos hablar y, por ejemplo, que nos sirviera también para ver cuál era el entramado, por qué Adriano se fija en Marco Aurelio, siendo este niño, qué alcance, por qué Marco Aurelio estaba a la altura, o sea, tan cercano a Adriano, ¿no? Y es que había una familiaridad entre Adriano, Trajano, los padres de Marco Aurelio, entonces no era un niño desconocido para ellos. Le llegó a llamar, Adriano llegó a llamar a Marco Aurelio verísimo, algo así traducido como muy honesto, ¿no? Ese niño ya apuntaba maneras, ¿no? Pero bueno, voy a seguir, yo me he hecho una chuleta porque tengo tendencia a enrollarme demasiado y como hemos previsto en la escuela que las charlas no duren demasiado, más allá de 30, 40 minutos, no me quiero enrollar y entonces, si me veis mirar algún momento, pues es que no me quiero salir del guión, ¿vale? Platón nos hablaba en la República del mito de los metales, de la relación existente entre el individuo y el Estado. Y ahí nos hablaba de los hombres de oro, de los hombres de plata, de los hombres de hierro, de bronce, y Platón conjugaba las virtudes de acuerdo con el tipo de hombre. Entonces, cuando hablaba del hombre de oro, hablaba de la prudencia, de la sabiduría, de los guerreros, que eran los hombres de plata, pues hablaba de la fortaleza, el coraje, de los hombres de hierro y bronce, que eran los productores, hablaba de la templanza, y luego la justicia era una virtud que era aplicable a todos los ciudadanos, por igual. ¿Qué era la justicia? Era la que coordinaba las relaciones entre los individuos entre sí y además entre la relación entre el individuo y la polis o el Estado, ¿no? Es curioso, para él el hombre de oro era el filósofo, el que con la sabiduría estaba destinado a gobernar, pero no para sus propios intereses, sino para gobernar por el buen fin de la colectividad. Coordinaba la educación de los jóvenes, legislaba, y claro, la pregunta que yo me hacía era, ¿Marco Aurelio, un hombre de oro? Yo creo que sí lo era, pero no porque fuese filósofo, o sea, emperador filósofo, sino todo lo contrario, porque era filósofo emperador. Marco Aurelio nace en el 121 después de Cristo y muere en el 180, a la edad de 58 años aproximadamente. Él nunca quiso ser filósofo desde niño, o sea, perdón, siempre quiso ser filósofo desde niño, pero curiosamente no podía huir de su destino y terminó siendo emperador, con todas sus consecuencias, como veremos más adelante, ¿no? Me gustaría leeros, porque esa es otra cosa que os quiero decir, me gustaría ir hablando de Marco Aurelio e ir leyendo algunos pequeños trocitos de sus meditaciones, porque ¿cómo nos llega a nosotros el conocimiento sobre Marco Aurelio? Pues nos llega a través de Dion Casio, de Suetonio, nos llega también a través de las cartas que se escribía con Frontón, nos llega también conocimiento de él a través del libro de las exhortaciones del siglo IV y nos llega también a través del diccionario bizantino del siglo XV. Curiosamente, en ese diccionario bizantino hablan de Marco Aurelio y de sus meditaciones bajo el nombre de reglas de vida, pero realmente el nombre con el que se conoce a las meditaciones desde antiquísimo es Tais Tauton, que significa para mí mismo. Yo recuerdo cuando estaba viendo esto y preparando la charla, no hace más de 2 años, estuvimos en casa de unos amigos que no están aquí hoy y curiosamente una de ellas, profesora de baile y pinta, y otra hace poesía. Y yo mismo me sorprendí a mí mismo preguntándoles en su propia casa, fue una cena merienda, y yo mismo me sorprendí preguntándole, oye, ¿tú cuando pintas, para quién pintas? ¿Para ti? ¿Para otros?
O tú cuando haces una poesía, ¿no? Y curiosamente las dos me contestaron, yo pinto para mí. Y la otra decía, yo hago poesía para mí. Luego a lo mejor la leen otros y les gusta, pero curiosamente las meditaciones fueron escritas para él, no para nadie. Las escribe en los últimos años de su vida y los escribe para él. Era una especie de recordatorio de todo aquello que había estudiado de pequeño, ¿no? Concretamente, Pierre Hatot, en su libro La ciudadela interior, llega a decir precisamente que las meditaciones es un libro de un hombre de acción que busca la serenidad para encontrar la eficacia en la acción de dominar sus propias pasiones y encontrar una forma correcta de gobernar. Preciosa definición de lo que son las meditaciones. Para los interesados, para los que son interesados, y veo aquí hay mucha gente interesada en Marco Aurelio, su biógrafo actual ha fallecido recientemente, a finales del 2022, Anthony Burley se ha convertido en uno de los mejores biógrafos que hay sobre Marco Aurelio, para aquellos que estéis interesados. Meditaciones están divididas en 12 libros. Curiosamente, el último libro que se escribió es el que aparece en primer lugar, que es ese capítulo que tiene Marco Aurelio de agradecimientos, ¿no? Agradezco a mi abuelo, de mi padre, recuerdo y agradezco, ¿no? Y es impresionante, porque el conocimiento que nos da ese capítulo, ese primer libro, el conocimiento que nos da sobre Marco Aurelio es inmenso, porque nos habla de él y de sus relaciones con los demás. O sea que es impresionante, ¿no? Os voy a... Bueno, evidentemente, ni que decir tiene que Las Meditaciones es un libro que está lleno de trocitos muy breves, muy concisos, exceptuando el que le dedica a su padre adoptivo, Antonino Pío, que tiene tres páginas de las meditaciones dedicadas a su padre, ¿no? El resto son citas muy concretas. Hay alusiones a Demócrito, a Heráclito, a Sócrates. Habla de la vida, de la muerte, del principio rector, habla de la razón, habla de Dios. Es una maravilla. Es un libro muy pequeñito, pero es una maravilla. Sobre todo porque en el fondo uno se debate. Era para sí mismo, sí, pero oye, es válido el nombre de meditaciones y también es válido el nombre de reglas de vidas. Porque aquí vienen reglas de vida. Os voy a leer un pequeñito trozo, muy curioso, para que os hagáis la idea de ante quién estamos, ¿no? Dice, preocúpate a cada momento, como romano, como hombre, de hacer resueltamente lo que traes entre manos, con dignidad y sin afectación, con amor a tus semejantes, con libertad y justicia, y deja de lado cualquier otra idea, y lo conseguirás si realizas cada tarea como si fuera la última de tu vida. Es decir, lejos de toda irreflexión, de cualquier pasión que te pudiera alejar de lo que te dicta la razón, sin hipocresía, sin egoísmo y sin indignarte contra el destino. No son muchos los principios que hay que manejar para llevar una vida tranquila y casi divina. Los propios dioses no exigirán más a quien los observe. Ahí queda eso. Y como esta... son reglas de vida, porque es que cada trocito que podamos leer tiene un valor incalculable. Y voy a ir alternando lo que voy contando de Marco Aurelio con alguna pequeña lectura de meditaciones. Concretamente, de su abuelo, dice, de mi abuelo Vero heredé un carácter afable y poco dado a la cólera. Aunque él reconoce en otro trocito que hay por ahí, que tenía cierto carácter irascible, pero que intentaba dominarlo. Del 98 al 180 después de Cristo, Roma conoce una época dorada. Se habla de 5 emperadores buenos. Estamos hablando de Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Hay un debate entre los historiadores actuales digo, del siglo, de los 2 últimos siglos, ¿no? En el sentido de cómo llamar a estos 5 emperadores de una forma dinástica. Entonces, estaban los franceses por una parte que decían que tendría que llamarse la dinastía antonina, porque Antonino Pío
procedía de la Galia. Otros, que los alemanes, que decían que tendría que llamarse la dinastía de los adoptivos, porque precisamente Trajano adopta, Adriano adopta, Antonino Pío adopta. Y por otra parte estaban los españoles, que decían que debería de llamarse dinastía Ulpio-Aelia, precisamente por los apellidos de Adriano y de Trajano, de Adriano y de Marco Aurelio. Adriano y Marco Aurelio eran de la gens Aelia y Trajano de la gens Ulpia. Por eso lo de Ulpio-Aelia. Al final ganaron evidentemente los franceses y se llama la dinastía de los Antoninos. Pero curiosamente Roma conoció la mejor época porque fueron gente que supieron gobernar. Y supieron gobernar, la grandeza estaba en que supieron gobernar para los demás, dejando sus intereses aparte. Hombre, algo de intereses tenían, ¿no? Y de hecho lo demuestra el que el propio Marco Aurelio terminase siendo emperador, como veremos más adelante. Pero sí que es verdad que hubo una calidad de vida, brillantez, un desarrollo cultural, artístico, social, con condiciones de vida envidiables, desde Escocia hasta Siria y desde Nubia hasta el Rin. Pero imaginaos el panteón de Adriano. ¿Lo tenéis en mente? Bueno, dentro del panteón de Adriano cabe perfectamente una esfera. Es más, tiene forma de esfera. Es una pena que no podamos verlo, pero tiene forma de esfera. Y esto, algunos estudiosos dicen que Adriano quiso representar en el panteón lo que era el Imperio Romano. Para él, claro. Para él el Imperio Romano había llegado a una brillantez que habría que ir dejando de lado tanto ímpetu imperialista y de estar ganando más extensión de terreno y dedicarse más a dar más calidad a lo que tenían dentro. Pero claro, había que tener algo defensivo y ese algo defensivo pues tenía que ser muro. Por eso se estableció lo que era el muro de Adriano, para una mejor defensa del territorio, ¿no? Curiosamente, Trajano, como hemos dicho, adoptó a Adriano. Adriano adoptó a Lucio Helio, pero con la mala suerte de que Lucio Helio falleció antes que falleciera Adriano. ¿Qué hizo entonces Adriano? Pues buscar a otro hijo adoptivo y pensó en Antonino Pío. Antonino Pío lo eligió con la condición de que a su vez este Antonino Pío adoptara al hijo de Lucio Helio. Voy a beber agua un momento, perdón. Con la idea de que adoptara a Lucio Vero, hijo de Lucio Helio, el fallecido, y además a otro chico que apuntaba maneras y que Adriano conocía como Verísimo, que ya hemos dicho antes con anterioridad, que era Marco Aurelio. Antonino Pío, evidentemente, se da cuenta de que hay cierta tendencia por parte de Adriano hacia Marco Aurelio y automáticamente pues lo acompaña. Marco Aurelio acompaña en todo momento a Adriano. Adriano le enseña cómo gobernar, le enseña la gobernanza y además lo nutre de los mejores maestros que había en aquella época, prometiéndole además con su hija Faustina la menor, con la que tendría 13 hijos. Dicen algunos que Faustina, bueno, engañaba a Marco Aurelio con algún que otro gladiador, pero eso lo dicen algunos. Yo creo que no es un tema que esté contrastado. Y los que dicen eso, además lo dicen pensando en Cómodo, en ese hijo nefasto que tuvo Marco Aurelio, que tanto le gustaba ir a luchar con los gladiadores, pensando en que Cómodo no era hijo de Marco Aurelio, sí lo era. Pero bueno, Faustina la menor le dio 13 hijos a Marco Aurelio y Marco Aurelio llega a decir de ella en las meditaciones que fue la mejor mujer que pudo encontrar en su vida. Una mujer sencilla, culta, inteligente y totalmente entregada a su familia. Bueno, yo creo a Marco Aurelio. No tengo por qué creer maledicencias como dicen otros, ¿no? Máxime viniendo de quién es Marco Aurelio, ¿no? Si nos centramos un poco, resulta de que
Es una pena porque se me ha ido la diapositiva y no... A ver, sí, os lo puedo contar que lo tengo aquí. Vamos a ver. Hay una señora que se llama Natidia la Mayor, que es sobrina de Trajano. Esta Natidia la Mayor tiene dos hijas, que son Rupilia Faustina y Vivia Sabina. De esas dos personas, Vivia Sabina es cónyuge de Adriano, y la otra es la bisabuela por parte paterna, o será la bisabuela por parte paterna de Marco Aurelio. Por lo tanto, cuando Rupilia casa con Vero, ese abuelo del que había aprendido el carácter afable, dan a luz a Marco Anio Vero, que es el padre de Marco Aurelio, que el hombre muere muy joven y del cual Marco Aurelio llega a decir lo siguiente. Dice: de mi padre, se refiere a su padre biológico, a Anio Vero. Dice: de mi padre heredé la modestia y la hombría, que son las virtudes que mejor recuerdo de él. Era muy pequeño cuando su padre fallece. Pero bueno, modestia y hombría. Ahí podemos meter lo que queramos, ¿no? Pero es curioso que alguien que pierde a su padre pues con 4 o 5 años tenga un recuerdo de su padre tan grato. Marco Anio Vero casó con Domicia Lucilia, que era de gran familia y que es la madre de Marco Aurelio. Curiosamente, de su madre, Marco Aurelio, dice algo muy importante que veremos luego cómo se refleja, ¿no? Dice: de mi madre, en cambio, heredé la religiosidad y la generosidad, y una tendencia a no obrar mal, a ni siquiera pensar mal, y también a llevar una vida frugal y poco apegada a las riquezas. Su madre tenía una vasta cultura helena, había sido educada en la cultura griega. De hecho, las Meditaciones está escrito en griego, no en latín. Y sabéis, como todos sabéis, la clase alta en Roma hablaba griego, estaba helenizada, pero helenizada hasta el punto de que si pudiéramos ver aquí las efigies de Marco Aurelio, de Lucio Vero, de Trajano, perdón, de Adriano, perdón, Antonino Pío, Marco Aurelio, Lucio Vero, todos llevaban barbas helenas. Los anteriores no. Hay un cambio que va más allá de lo escrito en papel, ¿no? Hay un cambio que es físico hacia la cultura helénica, ¿no? Pero bueno, seguimos, que no me quiero enrollar. Como hemos dicho, rodeó de los mejores maestros a Marco Aurelio, y uno de ellos fue Quinto Junio Rústico, que era un senador romano, seguidor de Publio Clodio, que formaba parte de una facción estoica que actuaba siempre contra Nerón. Es decir, que esto viene de lejos, no es algo que sale de la nada, ¿no? Este Junio Rústico yo creo que es el culpable de que Marco Aurelio terminara siendo lo que fue. Porque resulta de que Junio Rústico fue quien introdujo de alguna manera algo que no quería Frontón. Frontón quería llevarse a Marco Aurelio hacia la oratoria, el Senado y toda la historia esta, mientras que Junio Rústico le dijo: mira niño, si a ti te gusta la filosofía, te voy a dejar que leas algo que tengo en casa. Y le dio el manual de Epicteto. Y ahí quedó deslumbrado Marco Aurelio. Hasta el punto de que incluso aquí en las Meditaciones llega a haber frases que son propias de de Epicteto, como por ejemplo esta, que parece ser que caló muy hondo en Epicteto, ¿no? En Marco Aurelio. Dice: come como un hombre, bebe como un hombre, cásate, ten hijos, lleva una vida de ciudadano. Muéstranos todo esto para que sepamos si has aprendido verdaderamente algo de los filósofos. Luego explicaré el porqué de esta frase, pero esa frase parece que cala hondo en Marco Aurelio, y a pesar de que, como demostraremos ahora en un momentito, él tuvo una juventud normal,
como la de muchos niños, también es cierto que en su juventud ya pensaba en no vestir la toga, sino ir vestido en casa con una pelliza, dormir en un jergón, llevar una vida de filósofo, más que otra cosa, ¿no? Curiosamente. Bueno, la cuestión está en que me gustaría hacer una salvedad antes de seguir para adelante. Hay un error gordo en el sentido de que Gladiator, que es una gran película y a mí me encantó, igual que a todos ustedes, tiene algunos fallos garrafales y el gran fallo de Gladiator es que Marco Aurelio fallece a manos de su hijo Cómodo, cosa que no es cierta. Cómodo se dice que murió a manos de un gladiador, cosa que no es cierta. En la película no lo quieren, no lo quieren meter con calzador, ¿no? Lo de la muerte de Cómodo, pero Cómodo realmente muere a manos de un liberto y ese liberto ordenado por el propio Senado porque los tenía a todos ya muy hartos con sus barbaridades, ¿no? Curiosamente, Marco Aurelio fallece por enfermedad. No se sabe seguro si por un cáncer de estómago o por la peste. Pero bueno, la cuestión está en que el día 7 de marzo del 161, muere Antonino Pío y Marco Aurelio se ve obligado o es nombrado gobernador, emperador. Pero Marco Aurelio dice que no, que él para gobernar tiene que cogobernar con su hermano Lucio Vero. Y entonces es una pena que no podamos verlo. Hay unas monedas, se hacen unas monedas que son las monedas de la Concordia Augusta, donde se ven los dos emperadores dándose la mano. Concordia significa, como todos sabéis, corazón con corazón. Entonces, la Concordia Augusta significa dos emperadores gobernando corazón con corazón. Marco Aurelio no tenía una gran preparación bélica, nunca había dirigido a ningún ejército, no estaba puesto en el mundo militar, sin embargo Lucio Vero sí. Nada más empezar a gobernar los dos, empiezan los problemas en Roma. Y tienen que afanarse los dos de forma frenética, porque lo primero que ocurre es que el Tíber se desborda, arrasa gran parte de la ciudad y tiene que empeñarse bien Marco Aurelio ahí porque se produce además hay una pequeña epidemia de peste por salirse el cauce del Tíber de su cauce, ¿no? Y tiene que afanarse bastante. Pero ya había cuestiones preocupantes en las fronteras de Oriente. Ya habían empezado quizás un poco antes de morir Antonino Pío, pero Lucio Vero tiene que irse hacia Oriente con el ejército y algunos generales del norte, del Danubio, tienen que irse con él para aplacar lo que ocurre con los partos, ¿no? En el 166 vuelve victorioso Lucio Vero y los dos no tienen apenas tiempo de festejarlo porque empiezan los problemas en el norte. Tanto es así que además se desarrolla otra vez la peste, en este caso la peste antonina, porque fue la dinastía de los antoninos y ahí muere muchísima gente. Tiene que afanarse bastante Marco Aurelio y de hecho se encarga de lo que son el tema funerario, ¿no? De cómo quitar a la gente de en medio para que esa peste no continuara y fuera más allá, ¿no? Lucio Vero y él terminan yéndose al norte a hacerle batalla a los pueblos germanos, los castrocobos, los marcomanos, etcétera, los lombardos, que venían a su vez presionados de otros pueblos del norte. Y curiosamente, nada más llegar, Lucio Vero cae enfermo, ya había contraído la peste y fallece. Desde ese momento hasta el final de su vida, Marco Aurelio va a estar en las fronteras del Danubio y del Rin, haciéndole la vida imposible a los hermanos y que no siguieran hacia el sur, ¿no? Hay una revuelta en Oriente porque el general Ovidio Casio cree que Marco Aurelio ha fallecido y se hace dueño de aquella zona, y cuando los propios soldados se enteran de que Marco Aurelio sigue vivo, decapitan al general Marco
Ovidio Casio, y automáticamente Marco Aurelio perdona al resto de los soldados, ¿no? Curiosamente hace un viaje hacia esa zona Marco Aurelio acompañado de su mujer Faustina la Menor, que en esa gira fallece. Él va porque la imagen de Roma está muy maltrecha y quiere renovarla, y curiosamente funda 4 cátedras filosóficas, porque él dice que es defensor de la filosofía, y funda 4 cátedras de filosofía que son del platonismo, del epicureísmo, del aristotelismo y del estoicismo. Curiosamente, 4 ramas de la filosofía que en nuestros días tienen su vigencia, ¿no? Hay que entender que la filosofía de Marco Aurelio es una filosofía ecléctica, es estoica pero ecléctica. Bebe de Platón, bebe de Aristóteles, bebe del epicureísmo en parte, del aristotelismo también, y por eso tiene ese alcance que tiene, ¿no? Por eso tiene algo atractivo para todos, ¿no? ¿Cuáles fueron las influencias que tiene Marco Aurelio? Bueno, como hemos dicho, su madre, que tenía una cultura helénica, griega, y que le enseña ciertas pautas de vida, ¿no? Su bisabuelo materno, de su bisabuelo materno llega a decir: dice, de mi bisabuelo heredé la costumbre de no discutir en público y de frecuentar a los mejores maestros, consciente de que en tales asuntos no conviene reparar en gastos. O sea, no hubo reparación en gastos a la hora de educar a Marco Aurelio, y él desde muy pequeño lo nota. Dice, curiosamente, también fue profesor de él Euforión, el literato, Frontón, de Frontón, curiosamente llega a decir... Después os voy a leer un trocito de carta de Frontón para demostraros que también era un poquito pillín Marco Aurelio cuando era joven. De Frontón dice: de Frontón aprendí a reconocer cuán perversa, poliédrica e hipócrita puede llegar a ser la tiranía, y hasta qué punto los que llamamos patricios carecen, por lo general, de sentimientos. Era un hombre sencillo y veía que en el mundo donde él se movía, pues había mucho que desear. De Alejandro el Gramático dice: de Alejandro el Gramático aprendí a no criticar y a no hacer reproches precipitadamente a quienes habían usado un lenguaje bárbaro o solecista, o habían cometido faltas de concordancia, a corregir sólo la manera en que hay que contestar, testificar o interpretar determinado asunto, sin fijarme en la precisión de las palabras ni en ninguna otra nimiedad terminológica. Claro, uno lee estas cosas y dice: Marco Aurelio tenía una vasta cultura, pero además una forma de vida impresionante. Y veremos casi al final, cuando ya estamos terminando, que queda muy poco para terminar, veremos que el ser filósofo no es haber recibido grandes clases de filosofía o ser profesor de filosofía, sino que es una manera de vida. Entonces, cuando uno lee trocitos pequeños de esto, lo que se da cuenta es que son maneras de vivir, que es la grandeza de Marco Aurelio. De Diosneto llega a decir: aprendí a no interesarme por cosas superficiales, a no dar crédito a relatos taumatórgicos de encantamientos, brujería y otros exorcismos. No dedicarme a la cría de codornices ni a actividades similares, a ejercer la libertad de expresión, estudiar filosofía y escuchar las enseñanzas de Baccio, luego de Tantáside y más tarde de Marciano. Aprendí de niño a redactar y me acostumbré a dormir en un jergón y a llevar pelliza, y me aficioné a vivir con austeridad griega. Es lo que veníamos diciendo antes. No quería ir con toga, no quería dormir en una cama en condiciones, quería dormir en un jergón y vestir pelliza, porque ya su padre también lo hacía, Antonino Pío también lo hacía, ¿no? Curiosamente,
esto que dice ahí con respecto a Diosneto sobre las codornices, es que Diosneto le quitó una costumbre que tenía cuando era joven de hacer alguna barbaridad que otra, y una de ellas era que molestaban a las codornices dándole pequeños toques, leves toques en la cabeza. Y él lo cuenta como algo propio de un tío joven que viene a divertirse. De Rústico, Junio Rústico, que hemos dicho antes que es prácticamente el culpable de que Marco Aurelio fuera como era, dice lo siguiente. Dice, de Rústico aprendí a tomar conciencia de que hay que corregir y cuidar el carácter, a no dejarme seducir por el atractivo de los sofistas. Como sabéis, los sofistas eran bastante atractivos, tenían unas ciertas maneras, pero que eran atractivos. Y él dice, no dejarme seducir por el atractivo de los sofistas, a no componer tratados teóricos ni discursos exhortativos y a no alardear de austero o filántropo. Aprendí también de él a apartarme de la retórica, de la poesía y del lenguaje afectado, a no deambular por casa en toga ni en prendas semejantes, a escribir en cartas en estilo llano como la que él mismo dirigió a mi madre desde Sinuesa. También me enseñó a buscar la ocasión de reconciliarme con quienes son o han sido arrogantes conmigo, o me han insultado. Tan pronto den muestra de arrepentimiento. Si no, no, Si no, no. Porque lo cortés no quita lo valiente. Dice, y también a leer sin prisa y a no darme por satisfecho con entender algo superficialmente. Aquí está claro que está haciendo una clara alusión a no ser un diletante, a no ser un falso gobernante o un falso filósofo, sino a ser lo que sea, pero siéndolo de verdad. A no adherirme a la opinión de quienes hablan precipitadamente y finalmente a releer las disertaciones del filósofo Epicteto, de las que me prestó un ejemplar que tenía en su casa. Hay una clara alusión de la culpabilidad de Epicteto y de Junio Rústico en que Marco Aurelio llegara a ser lo que fue. Hay que tener en cuenta que en Roma, en aquella época, el estoicismo era la tendencia, pero había un soporte ideológico religioso, estaba por medio el neoplatonismo medio y también los cristianos que iban introduciendo de alguna manera elementos platónicos, con lo cual ahí se forma un totus revolutum que de alguna manera influye en que Marco Aurelio tire por donde tira. De Apolonio y de Sexto, que fueron también maestros de filosofía, llega a decir lo siguiente. Dice, de Apolonio heredé mi libertad de espíritu y la firme determinación de no fiar nada a la suerte, a no atender a otra cosa que no sea la razón, lo que hemos dicho antes, ¿no? Las meditaciones habla de la vida, de la muerte, de la razón, del principio rector, el hegemonicón, el espíritu, ¿no? A ver claramente en una persona tan cercana como nos es posible mostrarnos muy vehemente o muy relajados. También aprendí a no ofender con mis declaraciones, a tener clara conciencia de que como persona tengo la virtud de vivir siquiera la experiencia propia y la capacidad de transmitir doctrinas teóricas. El haber aprendido cómo hay que recibir los favores que nos hacen los amigos sin despreciarnos ni volvernos esclavos de ellos. Ahí va eso. La filosofía de Marco Aurelio realmente es un pensamiento que se vertebra en dos corrientes. La tradición estoica de la primera época, de Zenón, de Sitio, Séneca y Epicteto, de la última época, fijaos, primera época, última época, y de los clásicos griegos, ¿no? Y encuentra su fundamento en la lógica y en la física. Como sabéis, la tríada de los estoicos, además de, igual que en Platón, está la lógica, la física y la ética, ¿no? Por lógica, sabemos que por Crisipo de Solo, el fundamento de la lógica es el profundo entramado de los acontecimientos, ¿no? Cómo los acontecimientos se entrelazan entre ellos, ¿no? Y por física es cómo las cosas de este mundo se entrelazan entre sí. Entonces, la ética con ese conocimiento lo que hace es ayudar a que el que es filósofo encuentre una forma, un arte de vivir y de alcanzar la felicidad, ¿no? El estoico concretamente lo hace en el reposo interno, que es algo que tiene muy claro Marco Aurelio.
Es una filosofía ecléctica y, como hemos dicho, coge cosas de Platón y coge cosas de Aristóteles, ¿no? Concretamente de Platón toma la solidez del pensamiento platónico, y de Aristóteles, ¿qué coge? La idea del hombre racional y del hombre político, como integrante de la polis. Ser filósofo, por lo tanto, para Marco Aurelio no consiste en una habilidad dialéctica, como ya hemos visto, ni en una belleza del lenguaje, sino en la vida cotidiana, en la manera en que se vive de forma de la vida cotidiana, ¿no? De todos los días, ¿no? Y no es haber recibido una formación filosófica ni haber sido profesor de filosofía, sino un modo de vida diferente a los otros. Pero para que ese modo de vida diferente a los otros se dé, tiene que haber un momento de cambio radical, de conversión. Y concretamente en Marco Aurelio, ese cambio de conversión, o ese punto de conversión, es el momento en el que Junio Rústico en su casa le dice: toma, las disertaciones de Epicteto. Y este señor abre aquello, empieza a leer y se queda deslumbrado. Os voy a leer la carta de Frontón para demostraros que, a pesar de que él quiso ser filósofo desde pequeño y que asumió la responsabilidad que el destino le deparaba, bien. Entonces, fijaos lo que dice en la carta que le manda. Estamos terminando, ¿eh? Quedan 3 minutos y después charlaremos lo que ustedes queráis. Os leo una carta que a mí me ha llamado mucho la atención y dice lo siguiente. Esto es una carta que le envía Marco Aurelio a Frontón. Frontón, como ya decíamos, quiso quitar de en medio a la idea de ser filósofo, pero ganó la batalla, la ganó Rústico, ¿no? Y Frontón recibe esta carta de Marco Aurelio, que le cuenta lo siguiente. Dice: cuando mi padre volvió de las viñas a casa, montaba a caballo. Como de costumbre, me puse en camino y nos alejamos poco a poco. Y he aquí que allí, en medio del camino, había un gran rebaño de ovejas y el lugar estaba desierto. Había 4 perros y 2 pastores, y nada más. Uno de los pastores dijo entonces al otro, al ver llegar a aquel grupo de caballeros: mira a estos caballeros, suelen ser los responsables de los peores bandolerismos. Apenas hube escuchado esto, es decir, él va a caballo, escucha eso y dice así, pues ahora te va a enterar. Apenas hube escuchado esto, espoleo a mi caballo y lo lanzo sobre el rebaño. Las bestias asustadas se dispersan corriendo en todos los sentidos, balando y yendo a la desbandada. El pastor me lanza su cayado, cae sobre el caballero que me sigue y huimos. Es así como aquel que temía perder una oveja perdió su cayado. Tendría mucho que escribirte aún al respecto, pero vienen a buscarme para el baño. Esto lo escribe un jovencísimo Marco Aurelio, que aquí era un golfete. Es decir, que no era ningún santo. ¿Dónde está entonces la grandeza de Marco Aurelio? Y con esto terminamos. Pues miren, no sé si conocen la moraleja del filósofo sabio y del pájaro. ¿La saben? No. Bueno, era un pueblo que había en la alta montaña y había un sabio, y resulta de que había, como en todos los pueblos, había niños. Y un niño se acerca a otro y le dice: hoy vamos a engañar al sabio. Vamos a coger un pajarito, nos lo vamos a meter entre las manos y vamos a ir a ver al sabio. Y le vamos a preguntar: sabio, ¿lo que tenemos en las manos está vivo o está muerto? Y cuando el sabio diga está vivo, lo aplastamos y está muerto. Lo hemos engañado. Y si el sabio dice que está muerto, abrimos las manos y sale volando. Ha fallado el sabio. Entonces van los 2 niños corriendo, buscan al sabio y le dicen: sabio, ¿lo que tenemos en las manos está vivo o está muerto? Y dice el sabio, sonriendo: la respuesta está en tus manos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que la vida depende de cada uno. La vida nuestra y la del resto depende de cada uno. Ayer han matado a un señor en Algeciras, a alguien que no estaba bien de la cabeza. La vida depende de cada uno de nosotros y es nuestra responsabilidad y compromiso el asumirla y vivirla en toda su plenitud. Tenemos que tener una vida plena y no plana.
pasar de una vida plana, de una vida plena a una vida plena implica un sacrificio, que es un oficio sagrado. Y eso fue lo que hizo Marco Aurelio. Marco Aurelio hizo el sagrado oficio, el sacrificio de seguir, no huir de su destino, de asumir la vida que le vino y asumirla con todas sus consecuencias. Por eso perdura en el tiempo. Por eso aquí, 1900 y pico de años después, seguimos hablando de Marco Aurelio y tiene el exitazo que ha tenido hoy esta charla aquí, con caras nuevas para mí, que agradezco de verdad de corazón vuestra presencia, porque es una brisa de aire fresco. Ver gente joven que le gusta seguir a Marco Aurelio, que aprende todos los días de lo que hizo Marco Aurelio, es una brisa de aire fresco ante tanta diletancia, ¿no?, que hay en la sociedad hoy, ¿no? Así que os agradezco mucho que hayáis estado aquí conmigo. No sé si os he enseñado algo nuevo, porque tenéis caras todos de saber mucho de Marco Aurelio, pero bueno, abro, si os parece, el pequeño ratito aquí para charlar, si queréis.